Hola, hola. Bueno, en esta colección de videos que he decidido hacer en pro de poder aportar a la prevención de las violencias basadas en género, hoy traigo un contenido que tiene que ver con cómo el machismo afecta a las mujeres. No quiero como redundar en algo que muchas compañeras ya visibilizan de muchas maneras y creo que a estas alturas del partido ya está bastante difundido, aunque no en todas partes. Hoy personalmente tenía una conversación con una vecina campesina aquí de la vereda y ella me hacía notar de cómo todavía hay muchísima gente que no reconoce lo que es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, y seguimos asumiendo que violencia es solamente cuando alguien me da un golpe dentro de mi sistema familiar. Ahí hablamos de violencia intrafamiliar y no. Las perspectivas de salud y de comprensión de los temas de violencias basadas en género nos ha permitido comprender que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Pero digamos que eso es algo que siento que hay mucha información al respecto y que es muy fácil encontrar, identificar. De hecho, si quieres explorar más sobre estos temas, fácilmente puedes entrar a internet, escribes violentómetro y te va a salir una ficha que está construida, que tiene distintas propuestas en distintas instituciones, pero hay una gran similitud y es cómo distintas actitudes de la persona con la que estás te puede ayudar a determinar si estás viviendo una situación de violencia física, psicológica, física severa, sexual, etcétera. Bien, este título de cómo el machismo afecta a las mujeres no lo quiero referir a las violencias de las que somos víctimas permanentemente. Hoy me quiero referir a cómo el machismo ha venido incorporándose en nuestra práctica inconsciente, haciéndonos actuar de las maneras muy similares a cómo criticábamos o denunciábamos que actuaban los hombres hacia nosotras. Cuando hablo del machismo, como lo dije en el video inicial de esta colección, para mí el machismo tiene que ver con esa actitud excluyente, juzgadora, negadora, violenta y autoritaria. Y basta con asistir a ciertos espacios de conversación de mujeres para notar esa misma manifestación, ese mismo machismo, esa misma violencia en la forma como nos expresamos, en la forma en cómo denunciamos. Y esto creo que tiene que ver con una afectación más grande que ha traído el machismo a nuestras vidas. Y es que el resentimiento que se va creando de manera circular y de manera constante dentro de nosotras a partir de todos los casos de vulneración de derechos que hemos vivido nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas, primas y demás, hemos de alguna manera abrazado con mucha fuerza emocional todas esas violencias, convirtiéndose a su vez eso en una fuerza violenta dentro de nosotras. Esa fuerza violenta se llama resentimiento. Cuando nosotras empezamos a actuar desde el resentimiento, eh, ese dolor nubla nuestro criterio y ya no podemos de pronto distinguir cuando nuestra práctica, al dirigirnos a un funcionario, al dirigirnos a cualquier ser humano, termina siendo igual de violenta. ¿Por qué? Porque terminamos confundiendo los objetivos con los canales de comunicación. Es decir, si yo me encuentro frente a una fiscal, por ejemplo, que ha cometido un caso de violencia secundaria o de revictimización, para que se entienda, no necesariamente yo tengo que incurrir en la forma violenta para hablarle a esa persona. Yo puedo recurrir a otras formas, formas asertivas, formas generosas, pero es la rabia y ese resentimiento el que me está llevando a actuar de esa misma manera, con la misma violencia con la que de pronto yo o mi hermana, mi madre, mi amiga o la mujer que estoy acompañando ha sido víctima. En ese sentido, quisiera como dejarte la reflexión de que cuando nosotras permitimos que esas formas impositivas, autoritarias, entren en nosotras, empezamos a perpetuar ese machismo en contra del cual hemos luchado tanto. ¿Cuáles serían los mecanismos para no entrar en esas dinámicas? El primero de ellos creo que es la empatía. Necesariamente mi concepción es una concepción espiritual, es una concepción de integración, en donde creo en las respuestas sistémicas y en cómo la violencia es sistémica y se va reproduciendo de alguna manera desde un punto de vista celular. Es decir, cuando un entorno es violento, si no hay conciencia para evolucionar ese proceso, lo que se va a producir ahí es más violencia y más violencia. Entonces creo que es fundamental
el poder hacer un alto y empezar a pensar en la palabra empatía. Cuando yo tengo a un hombre, voy a poner el ejemplo porque este video es para mujeres, cuando yo tengo a un hombre al frente que ha sido víctima, que ha sido victimario, perdón, o ha sido perpetuador de una violencia de cualquier tipo, creo que es muy importante que yo pueda, claro, dirigir los procesos de denuncia, de exigibilidad de los derechos, de acceso a la justicia, etcétera. Pero cómo dentro de mi forma de ser, dentro de mi comunicación, dentro de mi actitud y mi disposición emocional y conductual, yo puedo pararme desde la comprensión de que detrás de esa persona hay un sistema violento. O sea, no existe, no existe, y eso tendríamos que constatarlo con las investigaciones, pero que es una de las aspiraciones que en algún momento espero poder desarrollar, y es que cuando te das la oportunidad de hablar con personas que han sido perpetuadores de casos de violencia, si tú empiezas a investigar, su papá fue un ser violento, su abuelo fue un ser violento, su tatarabuelo, y etcétera. O sea, como que esos fueron los patrones de conducta que aprendió. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar de alguna manera el mundo emocional del mundo jurídico? En el mundo de lo jurídico, necesariamente esa persona requiere una denuncia, un proceso jurídico, judicial, que, o administrativo también cuando sea en el caso de las comisarías de familia, que le haga ver que está cometiendo una falta. Pero eso, el hecho de que yo como acompañante, como familia, etcétera, pueda ver esa violencia, no me obliga a mí a entrar en la misma violencia. Cuando yo entro en el lugar del juez, cuando yo entro en el lugar del castigador, ¿cierto? Cuando yo entro en ese lugar, automáticamente estoy entrando nuevamente en el machismo. Automáticamente estoy entrando en ese sistema violento del cual he dicho que quiero salir. Otra de las formas de cómo creo que el machismo ha venido afectando brutalmente a las mujeres es que cuando hablamos de violencia económica, en el caso de las mujeres, decíamos cómo el hombre se aprovecha de su condición de poder o de supremacía económica para manipular a la mujer para que ella permanezca consigo, con él, ¿cierto? Bueno, pues hemos venido encontrando muchos casos y se encuentran cada vez más casos en donde la mujer usa la potestad o el cuidado personal de los hijos como mecanismo para vengarse o presionar o manipular a la relación de pareja o a ese hombre en particular. Esa sería otra práctica machista. Otra de las prácticas machistas es que hemos visto que yo personalmente he participado en muchas situaciones en donde las mujeres incurren o incurrimos en faltas de conducta, digamos como, no sé, voy a poner, digamos, incurro en faltas a mi manual de funciones dentro de un trabajo, dentro de una organización. Y cuando vienen a hacerme una anotación, una observación o a plantearme la apertura a un proceso disciplinario o cualquier llamado de atención, lo que hago es decir que me están violentando por el hecho de ser mujer. Ese tipo de prácticas siento yo que anulan por completo los procesos de reivindicación de derechos de las mujeres. Tira por la borda y por el suelo todo lo que ha significado realmente el feminismo. Tira por la borda todas las causas de visibilización de las sí reales vulneraciones hacia el hecho del ser mujeres. Y es porque muchas mujeres han ocupado su lugar de ser mujeres para justificar sus acciones, faltas de ética, faltas de disciplina, faltas de rigor académico, político o bueno, etcétera, arguyendo a que son mujeres y que porque son mujeres se les está excluyendo. Ese tipo de prácticas siento yo que hacen parte de la misma manipulación machista y de la misma manipulación dual y violenta de la que tanto hemos querido escapar. Este video es un video, si se quiere, de ir un paso más allá. Personalmente considero, y en esto quiero como ser muy enfática, el trabajo con Naciones Unidas me permitió, en un proyecto de DUFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, me permitió conocer una categoría que antes yo no conocía, y era la categoría de sobreviviente. Hasta el momento yo conocía la categoría de víctima.
Conocer la categoría de sobreviviente de la mano con el concepto de la ontología o del coaching ontológico sobre el víctima responsable, y es cuando yo me paro como víctima o como responsable, que también está en la psicología junguiana, me permitió empezar a pensar en cuántos recursos hoy las mujeres tenemos disponibles, ¿sí? Para poder tomar mejores decisiones con respecto a nuestras elecciones de pareja y con respecto también al cierre de ciclos en donde estoy viviendo situaciones de violencia. Desgraciadamente, todos esos medios y todas esas alternativas hoy no están todavía disponibles a nuestra concepción psicológica, es decir, a nuestra voluntad, porque, bueno, por muchas razones, pero la que yo quiero aportar es porque seguimos alimentando el concepto de víctima. Yo creo que el concepto de víctima está en el marco de lo jurídico, pero en el marco de lo psicológico no es saludable decirle a una mujer que es víctima. Una mujer es dueña de sí misma y cuando ha entrado en una situación de violencia, ha entrado en una relación sistémica de roles en donde hay un dicho que dice que el víctima, ¿cómo es? El valiente es valiente hasta que el cobarde lo permite. El punto aquí es poderse liberar de la concepción moralista y dual de, bueno, entonces si yo soy la responsable de mi vida, entonces quiere decir que mi agresor nunca se equivocó. No, claro que sí. El tema es que es sistémico. Para que una relación de violencia sobre mí misma se sostenga, yo tomo unas decisiones y permito ciertas cosas que hacen que ese círculo se siga sosteniendo. Primero. Segundo, esos círculos de violencia no son A más B igual a C. No. Esos círculos de violencia son más bien como un telar en donde yo voy haciendo puntada a puntada, en donde hay ciertos lugares de opresión que me gustan y que me acomodan, como por ejemplo cuando un hombre tiene un cierto gesto de control anunciando celos y yo me siento protegida y me siento querida y me siento como validada, pero eso le da un lugar de poder a ese hombre para que mañana esté invadiéndome de una manera mucho más brusca. Y esos micro machismos, esos micro violentaciones, muchos momentos las hemos dejado pasar. Y desgraciadamente cuando ya llegamos a un golpe, a una transgresión muy grave, hay un montón de situaciones previas que no pudimos ver. ¿De quién es culpa esto? De nadie. Aquí hay que sacar la palabra culpa del sistema. ¿Por qué? Porque en los sistemas de justicia todavía, y en los sistemas culturales, en la sociedad todavía encontramos personas que dicen, es que le gusta que le peguen. No, no se trata de eso. Y tampoco se trata de que cuando yo llamo a una mujer a pararse responsable y dueña de su vida, yo le esté diciendo que ella es la culpable. Tampoco. Ni tampoco estoy excluyendo de su responsabilidad al agresor. De lo que estoy hablando es de entender que hay relaciones sistémicas y que cuando nosotras no logramos avanzar en el empoderamiento psicológico de una mujer, ¿sí? Ella no solamente puede que no logre salir avante de esta relación, de esta situación de violencia que fue denunciada, etcétera, sino que puede que después de que se separa esta persona vuelva a vivir lo mismo. Aquí hay todo un tema para hablar que no hace parte de este video y es cómo nos vamos entrando en una situación de violencia a partir de la codependencia emocional, que es un tema que muy pocas feministas digamos de activistas, no lo llamemos feministas, sino muy pocas activistas del feminismo profundizan, y es cuál es el papel de los patrones de codependencia emocional que determinan una relación de abuso psicológico, físico, etc. Entonces, bueno, finalizo esta reflexión llamando a que en este momento podamos reconocer que hay un montón de herramientas a las cuales no vamos a poder asistir y no vamos a poder reivindicar e incorporar en nosotras mientras sigamos sintiéndonos víctimas. Cuando yo me puedo sentir responsable de mi vida, yo puedo decir, ok, caí en una situación en donde tuve un agresor, donde tuve una persona que me transgredió, que me hizo daño, pero yo también mis decisiones me llevaron a eso y yo, responsable, no culpable, me paro y empiezo a tomar decisiones diferentes. Y eso requiere un proceso de acompañamiento que también requiere que el entorno pueda ver desde el punto de vista amoroso, afectivo y cuidadoso y no machista, porque el machismo es juzgador. Sí o sí, el machismo es juzgador y es excluyente, ¿sí? Que es, recuerden, el machismo y la dualidad van siempre de la mano. Lo que está bien, lo que está mal y siempre quiere tener la razón.
Entonces, para poder salir de estos círculos es muy importante que podamos reconocer que la condición de sobreviviente es esa mujer que ya ha entendido que tiene el poder sobre su vida y que necesita ayuda también para empezar a caminar procesos de reparación psicoemocional que le permitan tomar decisiones diferentes. Cuando nosotras acompañamos a una mujer desde el decirle, es que él te hizo, él es el que hace, él que cuando nosotras seguimos acompañando o nosotros acompañamos a mujeres desde esos discursos, seguimos cayendo en el machismo, seguimos perpetuando la idea de un alfa dominante que oprime y tiene el control sobre la vida de una mujer. Cuando nosotras, en cambio, podemos reconocer que el machismo y la violencia, las relaciones violentas, son un fenómeno sociocultural, psicológico, de años, de siglos, y podemos decirla y reconocerla como una enfermedad colectiva, yo puedo decir, wow, tú caíste en medio de este círculo con otra persona que también está alterada y desequilibrada igual que tú, pero tú no te puedes hacer cargo de él, pero te puedes hacer cargo de ti. Y te podemos acompañar a que te hagas cargo de ti. Cuando yo entro en el lugar de juzgar al victimario como si fuera el malo y el que tal, lo que estoy diciendo es que ese hombre tiene el poder sobre la vida de esta mujer. Entonces la clave está en quitarle ese poder y decir, bueno, hace parte de un sistema y aquí la clave es romper ese sistema, romper esa serie de patrones repetitivos que nos han puesto en esta situación. Bueno, esto es un poco de lo que yo considero que cómo el machismo afecta a las mujeres y cómo hoy estamos llamadas a reconocer que esas prácticas de violencia, de exclusión, de señalamiento y de juicio que estamos haciendo permanentemente hacia hombres, funcionarios, funcionarias, sistemas, etcétera, no por lo que hacemos, sino por la manera en que lo hacemos, ¿sí? Terminamos perpetuando esa visión dual, excluyente, que no es resolutiva, que no es propositiva y que no nos permite llegar a casos de alternativas reales de solución. Finalizando con esta idea, me viene a compartir que yo no creo en el acceso a la justicia de parte de la Fiscalía, de las comisarías de familia. Siento que es un sistema enfermo, como lo he dicho en otros de mis videos. Para mí el sistema de justicia y el sistema de salud son sistemas enfermos, en donde nuestra mejor acción, nuestra acción más contundente sería prevenir que las mujeres y los hombres tengan que llegar a esos sistemas. Esa es siento yo, la salida más poderosa, es prevenir. Porque en estos lugares no encontramos conciencia, en estos lugares no encontramos sensibilidad, en estos lugares encontramos a gente quemada, a gente agotada, desensibilizada, que tiene un montón de casos de homicidio, al lado de un montón de casos de robo, al lado de un montón de casos de violencias domésticas y de género y tal. Y para ellos es solamente un caso más. Y tienen ellos mismos encima un montón de violencias sistémicas. Entonces siento que lo más humano y lo más responsable posible para no seguir dándole más curso al machismo desde ninguna de las aristas y desde las prácticas que tenemos es cuidándonos, haciendo grupos de mujeres y de hombres, acompañándonos los unos a los otros, las unas a las otras, entre todos, aprender a tener relaciones sanas desde las tempranas edades. Y bueno, con esto te invito a que estés pendiente al otro contenido que va a ser cómo el machismo afecta a los hombres. Espero que no te pierdas la colección de estos videos y te agradezco que si resuena contigo puedas comentarme, darme me gusta y también puedas compartir el contenido. Bye bye.